van a ver en consulta, así como los síntomas principales de estos diferentes síndromes, que identifiquen también las características de dichos síntomas para que puedan establecer un diagnóstico diferencial adecuado, que identifiquen e interpreten los componentes del examen mental y que reconozcan las posibles etiologías de origen orgánico en los síndromes psiquiátricos. Bueno, esta clasificación en particular es la que ha sido de mi preferencia, en lo que es síndromes psiquiátricos. Los que están en azul son los síndromes psiquiátricos generales y los que están en blanco son síndromes psiquiátricos particulares. Y la verdad me gusta más esta agrupación ya que los separa en una característica que es bastante común. Primero el síndrome psicótico, que básicamente los síndromes particulares que tenemos acá, paranoide, catatónico, delusional, van a significar una ruptura de la relación con la realidad. En cambio, el síndrome neurótico, que bueno, acá están patologías que todo el mundo conoce, acá tenemos el síndrome ansioso, depresivo, síndrome obsesivo. Acá hay una preservación del vínculo con la realidad a diferencia del síndrome psicótico. Y el núcleo psicopatológico de todos estos síndromes va a ser la angustia. Tenemos después el síndrome orgánico cerebral, hay perturbación de los procesos cognitivos, o sea, la perturbación de todos esos procesos va a determinar que se perturbe la conducta. Como si eso lo dice, necesariamente tendría que haber un origen orgánico para que se produzcan estos síndromes. Y por último, el síndrome conductual caracterial no lo vamos a tocar, no corresponde en este momento, pero esta es la clasificación que personalmente me gusta darle a los síndromes psiquiátricos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con una pregunta. Me interesa saber si manejan bien los siguientes conceptos que tenemos acá. En su rotación de psiquiatría, observa un paciente que menciona que no va a responder sus preguntas en la entrevista porque él es el presidente de la República y hay que sacar una cita primero para hablar con él. Este síntoma corresponde a una, a ver, póngalo en el chat por favor. ¿Ya? A ver. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ya, voy a explicar el... Sí, sí manejan el concepto de delusión. Voy a explicarlo igual más adelante. Ya, vamos con la siguiente pregunta. En este momento, el tutor que está haciendo la sesión le dice que le parece que el reloj de su pared está derritiéndose. ¿Usted le diría que esto es una... A ver, ya, vamos dos respuestas, un poco más, a ver, anímense. A ver, un poco más. Una más, a ver. Ya. Bien, sí, que los felicito, en verdad sí manejan estos conceptos. Para empezar, con algunos de estos, bueno, lo del primero, en realidad, es uno de es un síntoma psicótico. Voy a enfocarme primero en lo que es el síndrome psicótico. Ya habíamos dicho que es una ruptura de la relación con la realidad. Y efectivamente, la primera pregunta, ustedes todos acá marcaron delusión, y es correcto. Una ilusión o delirio es una falsa creencia de la cual el paciente está convencido y no acepta una evidencia en contra. Lo mismo acá, el paciente está convencido que es el presidente de la República. Incluso, recuerdo en la rotación de psiquiatría, había un paciente que afirmaba que él era atrás y porque no estaba cargando bien el mundo, era que el mundo estaba como está, que estaba mal. Y bueno, también pasó un caso curioso. Siempre hay que revisar la historia clínica por si acaso, porque era un paciente similar, dijo algo similar, que era el gerente general de una compañía importante y que tenían que sacar cita con su secretaria primero. Y bueno, sí tenía un síndrome psicótico, pero cuando vino el hermano y le comenzaron a comentar lo que estaba diciendo el paciente, el hermano dijo, bueno, en realidad, en el pasado sí había sido gerente general de una empresa importante.
sea, siempre hay que verificar la historia clínica, podría ser cierto, podría que no, pero en este caso, no sabemos que el presidente de la República del Perú, solo hay uno, este paciente, lo que estaba teniendo era una delusión, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una delusión y una alucinación? Que me alegra bastante que manejan muy bien el concepto. Una alucinación es percepciones que tiene el paciente, pero que no tiene un estímulo externo real, a diferencia de la ilusión que ustedes muy bien han respondido acá. ¿Por qué es que esto es una ilusión? Porque acá hay un estímulo en este momento. En este, el tutor, en este caso yo, estoy viendo un objeto que está cambiando de forma, un objeto derritiéndose. Hay un estímulo externo, hay un estímulo visual acá, y cuando hay un estímulo externo, eso es una ilusión. Si es que no hubiera un estímulo externo y yo percibiera, digamos, no hay reloj, imaginemos, yo percibiera que veo así relojes derritiéndose por todos lados, pero no hay relojes ahí, no hay un objeto a que sea percibido, eso ya corresponde a una alucinación. Alucinaciones y delusiones son síntomas psicóticos que de todas formas sí son parte de los síndromes psicóticos, pero también pueden estar presentes en otros síndromes, como vamos a ver más adelante. Acá los síntomas psiquiátricos son así como cualquier otro síntoma que pueden ver. La fiebre no es característico necesariamente de infección. Las alucinaciones y delusiones no son necesariamente característicos de un síndrome psicótico, pueden presentarse como síntomas de otros síndromes, pero en lo que es el enfoque del síndrome psicótico, sí va a haber alucinaciones, va a haber delusiones y va a haber estas otras dos. Discurso desorganizado. Es un discurso incoherente o que no es pertinente. Generalmente tienden a saltar de un tema a otro cuando le hablas. Es un discurso desorganizado. Y así como hay un discurso desorganizado, también hay un comportamiento desorganizado. Son conductas impredecibles, extravagantes, tienen respuestas afectivas que no son apropiadas y pierden el control de los impulsos. Por algo que sí tienen que recordar sí o sí en un síndrome psicótico, aparte de que haya alucinaciones, que haya ilusiones, que haya un discurso desorganizado, un comportamiento desorganizado, recuerden, la orientación, conciencia, memoria y atención van a estar conservadas. Puede haber todo esto, sí, pero para que sea un síndrome psicótico, la orientación, conciencia, memoria y atención tiene que estar conservado. ¿Sí estamos claros? ¿Por qué? Porque vamos a ver un caso en que podría asemejarse a esto, pero que la orientación, conciencia, memoria y atención podría no estar conservado, y eso ya no sería un síndrome psicótico. ¿Sí se me entiende el punto? Espero. Bueno, vamos a empezar con la parte interesante. Bueno, tenemos un paciente varón de 69 años de edad, natural de Cajamarca y procedente de Lima, es contador. Bueno, aquí sí voy a pedirle la participación de ustedes para toda la sesión, para que sea más dinámico. Este paciente es llevado por sus hijos a emergencia y dice, hace una semana ya no sigue las conversaciones con nosotros, ya se pierde cada vez que le hablamos en la mañana y la noche y presenta mayor somnolencia diurna. Pero ojo, acá los síntomas eran fluctuantes durante el día, o sea, no eran unos síntomas continuos en todo el día, sino que predominaba en la noche y en las primeras horas de la mañana. Y esto se agravó progresivamente al punto que un día previo al ingreso, este paciente ya está hospitalizado, empezó a contestar incoherencias. Ya no era solo que ya no seguía las conversaciones, sino que ahora contestaba incoherencias. También mencionan los hijos, hace varias noches, al levantarse de la cama, se cayó al suelo. Se golpeó la cabeza, pero no perdió el conocimiento. Acá les dejo los antecedentes patológicos. Tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, funciones vitales, tiene una temperatura elevada, frecuencia cardíaca también elevada. Hay hallazgos patológicos en tórax y pulmones, que si quisiera que lo vieran acá. Y, bueno, el examen mental. Signos positivos. El paciente, este examen mental lo estamos tomando en la noche, ¿ok?
Es un paciente desalineado que no está estableciendo contacto visual y no quiere colaborar con la entrevista y luce bastante angustiado. Su lenguaje es vago, es incoherente y no hay alteraciones en el curso del pensamiento. Afectividad, se ve exaltado, tiene ánimo ansioso, y el contenido del pensamiento y percepción tiene delusiones de persecución y daño. En ese momento tú ves al paciente y dice, me están persiguiendo, me quieren matar, dice. Y también alucinaciones visuales, dice, están allí, ahí se están acercando, se están acercando. Tenemos acá delusiones y tiene alucinaciones, ojo. Y desorientado en tiempo, espacio y persona. Está distraído, está confuso, no responde a las preguntas que se le hace de semejanzas y refranes, que es típico en el examen mental. No es consciente de su enfermedad y confunde a sus familiares con gente que le quiere hacer daño. Ahora, acá sí me voy a pedir su participación. ¿Qué signos y síntomas, así en general, del examen físico, anamnesis, examen mental, todo, creen ustedes que son los más relevantes para establecer una aproximación diagnóstica? Acá sí voy a pedir su participación. Con sus micrófonos, por favor. Yo pensaría que delirio y caída son importantes. Delirio y caída. Ya, la caída, sí, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Que también me llama la atención que uno que es un adulto mayor y también las funciones vitales que pueden indicar signos de algún tipo de inflamación sistémica porque tiene fiebre, está taquicárdico, está taquipneico, hipertenso. Bueno, me sorprende también un poco que esté saturando bien. No sé si será FiO2 ambiental, pero con respecto al hallazgo pulmonar es indicativo de una consolidación. Muy Entonces, bien. probable, Sí, sí, digo, sí. Sí, perfecto. A ver, una intervención más antes de pasar a los signos y síntomas. Una más, por favor. Una intervención más, por favor. A ver. Por favor. También llaman la atención las delusiones y las alucinaciones que podrían indicar algún síndrome psicótico. Ya, ahí. Regen, ¿consideras tú que esto podría ser un síndrome psicótico? Bueno, por esos síntomas, pero por la desorientación en tiempo, espacio y persona, como que se aleja un poco. Muy bien. Excelente. Acá creo que alguien más quería intervenir, me parece. Hola. No, bueno. Bueno, sí, me gustó esta observación. También me gustó la observación del síndrome de consolidación, que van a ver que sí es importante. Muy bien, díselo con los signos y síntomas. Bueno, acá empieza a tener dificultad para seguir con las conversaciones de su familia, punto 1. Somnolencia y está contestando incoherencias. Tiene un lenguaje vago e incoherente. Como bien dijeron, había probablemente sí una inflamación sistémica. La saturación, bueno, se ha copiado mal acá, no es 98. Gracias por la observación. Acá tiene delusiones, como bien había dicho, delusiones y alucinaciones visuales. Pero, y lo que habíamos dicho, o sea, en sí las delusiones y alucinaciones sí podrían ser parte del síndrome psicótico, pero como habíamos dicho al inicio, dos cosas. Uno, no, estos son síntomas psicóticos, no necesariamente van a estar presentes, no van a decirnos que es un síndrome psicótico necesariamente, son síntomas que pueden estar en diferentes síndromes psiquiátricos también, diferentes síndromes neurológicos también en realidad. Y otro punto que me gustó que dijeron, y recordaron bien, está desorientado, está distraído, está confuso. ¿Y qué habíamos dicho anteriormente para el síndrome psicótico? Que la orientación, conciencia, memoria y atención están conservadas. Acá obviamente no está conservada, pero tengo síntomas psicóticos. Bueno, agrupando lo que me habían dicho, aparte. Primero, bueno, hay un déficit en atención, que ya habíamos visto. Hay un lenguaje vago e incoherente, está desorientada, está confusa. Y somnolencia y tiene delusiones y alucinaciones tipo visuales. Ojo, así como siempre deslucen los síntomas, así como el dolor, le dicen la localización, la intensidad, la irradiación, también los síntomas psiquiátricos tienen que desglosarlos. ¿Importa que sea una alucinación visual? Sí importa.
¿Importa en qué momento de la mañana está teniendo estos síntomas? Sí importa. Importa que sean síntomas fluctuantes, que no estén presentes durante todo el día, sino que esté en las primeras horas de la mañana y predomine en la noche. Importa. Vamos a ver por qué. Y asimismo, sí, hay fiebre, hay murmullo vesicular disminuido, hay vibraciones vocales aumentadas, hay crepitantes y hematíes. Perfecto, como lo habían dicho. ¿Y importa esto? Por supuesto que sí. Si bien el sistema de síndromes psiquiátricos, nunca dejen de lado los demás síndromes, patologías que pueda tener el paciente. Y sobre todo en este caso, y van a ver por qué. Voy a explicarles acá lo que es el síndrome confusional agudo, o como también se dice en la escuela estadounidense, delirium. Delirium, para la escuela estadounidense, no es lo mismo que delirio. Delirium, ustedes bien saben, un delirio es una delusión. Un delirium, acá es el síndrome confusional agudo. La principal diferencia, hay alteración de la atención y de la conciencia. ¿Cumple la paciente? ¿Qué dicen? ¿Cumple la paciente con alteración de la atención y la conciencia? ¿Qué dicen? Chicos, ¿ya? Ahora, la alteración tiene que aparecer en poco tiempo y es un cambio respecto a y el cambio de la atención y la conciencia es un cambio respecto a la atención y la conciencia, como habíamos dicho, y su gravedad fluctúa a lo largo del día, no es persistente a lo largo del día. Y en este síndrome confusional agudo, adicionalmente a lo que dice acá, cuando predomina esa fluctuación, va a predominar en la noche y en las primeras horas de la mañana, principalmente en la noche. ¿Cumple? Sí, acá dice, sin dificultad para seguir conversaciones con su familia, somnolencia diurna, síntomas fluctuantes durante el día, predominando en la noche y las primeras horas de la mañana. Atención, alteración cognitiva adicional. O sea, lo principal del síndrome confusional es que hay una alteración de la atención y de la conciencia. Hasta ahí, que quede claro que sean fluctuantes y que haya una alteración cognitiva adicional de la memoria, de orientación, lenguaje, capacidad visoespacial o percepción. ¿Hay alteración acá de qué? Perfectamente podemos ver que hay alteración del lenguaje. Podemos ver también, hay una alteración de la orientación, no está orientada la paciente. Hasta ahora va cumpliendo muy bien. Y, bueno, esto siempre lo ponen en la mayoría de síndromes psiquiátricos, que es que no se explique por alguna otra alteración psiquiátrica, bueno, en este caso neurocognitiva, que ya hubiera presente, o en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido. Y con esto me refiero que no ocurra durante el momento del coma. Hasta ahora cumple muy bien. Y algo que sí o sí necesariamente tiene que tener el síndrome confusional agudo, aparte de la alteración de la atención y la conciencia. El síndrome psicótico puede tener causas orgánicas como puede no tenerlas, que creo que ya lo vieron en su clase, pero este síndrome confusional agudo necesariamente tengo que tener una consecuencia fisiológica de otra afección médica. Eso es lo principal. Por eso los he resaltado en rojo acá. Alteración de la atención y conciencia, consecuencia fisiológica de otra afección médica, muy posiblemente estamos frente a un delirio, en este caso. Ahora, delusiones y alucinaciones visuales, por supuesto que se pueden presentar en delirium. Es más, algo que lo había dicho acá al inicio y lo vuelvo a repetir para que quede grabado. Si es que ven así un paciente con síntomas psicóticos, que también pueden tener un discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, con alucinaciones y delirios, pero que está alterado en la orientación, la conciencia, la memoria y o la atención, eso no es un síndrome psicótico. Posiblemente eso sea un delirio. Pero para eso busca una consecuencia que sea una consecuencia fisiológica de otra afección médica. Acá está una mnemotecnia de un libro de psiquiatría que me ha gustado mucho. La mnemotecnia es: esto sí mata. Estas son un listado de todas las etiologías posibles que puede tener el delirium. Hay endocrinopatías del sistema nervioso central, tenemos traumas,
A ver, hasta acá, que alguien me diga, de toda esta lista, ¿cuál podría ser la etiología de este síndrome confusional agudo, viendo la lista y recordando la anamnesis? Infección. Ya, más específico, ¿sí? Neumonía. Ya. ¿Alguien tiene otra opción también? Aparte de la neumonía, ¿qué podría ser acá? También podría ser oxigenación reducida. Muy bien, ¿sí? Una más, una más. Lo dijeron al inicio. Septicemia, creo. Ya. Más allá de la infección. Por acá lo dijeron al inicio. Un trauma, no sé. Muy bien, trauma. Porque el paciente se levantarse de la cama, se estaba cayendo al suelo, golpeándose la cabeza hace varias noches. No ha perdido conocimiento, pero siempre ten en cuenta todas estas patologías posibles. Esto sí mata. Todo esto si se complica en algún momento, de todas formas sí mata. Y acá tenemos muy bien lo que han dicho. Podría ser un trauma, puedo pedir exámenes acá, una tomografía. Y también tengo lo que es neumonía. Tengo hallazgos para neumonía, por supuesto que tengo acá hallazgos para neumonía, bien característicos. Hicimos, o sea, sí cumple, que probablemente es una consecuencia fisiológica de otra afección médica. Tomografía computarizada cerebral, normal. Nada, no tenemos nada. De peligro hemograma, leucocitos en 15.000 con desviación izquierda, PCR 263, bastante elevado. La radiografía tórax, creo que sí es compatible con neumonía. ¿Saben qué pasó con esta paciente? Trataron la neumonía y una vez esta paciente ya estuvo estable, ya no tenía neumonía, ya estaba bien. Las ilusiones, alucinaciones, todo eso que tenía ya no estaba. Ya se había puesto bien. Entonces, con más razón confirmamos que esto era un síndrome confusional agudo. Espero que haya quedado claro esta parte. Bueno, ¿cómo vamos a ver un paciente con delirium o síndrome confusional agudo? Lo principal es eso, que el cuadro fluctúa a lo largo del día, no son síntomas así que sean persistentes durante todo el día. Se suele agravar por la noche y primeras horas de la mañana. Acá sí me interesa que vean que los síntomas psiquiátricos también tienen que desglosarlos, hay que describirlos adecuadamente. Acá, si se agrava por la noche, son más en la noche en realidad delirium. En principio son reversibles de corta duración y algo que sí es bastante característico es que hay una alteración del ciclo vigila-sueño, una inversión del ciclo. Generalmente hay somnolencia diurna, tal como es esta paciente, es una paciente bastante típica de lo que es un delirio. Hay déficit de la atención, trastornos de la memoria, está desorientada, a diferencia de un síndrome psicótico, donde va a estar conservado en el síndrome psicótico. Hay alteración de la percepción, no reconoce a las personas y lugares, hay ilusiones perceptivas, podría haber, y en casos más graves, alucinaciones. ¿De qué tipo? En el delirio tienden a predominar las alucinaciones visuales. Por eso les decía que es importante también saber cómo son las alucinaciones. Visuales es mucho más característico en este caso, auditivos no tanto en realidad. ¿Alguna pregunta hasta acá del síndrome confusional agudo o delirium? Una pregunta. Dime. Me queda un poco la duda, en este caso, ¿cómo se evaluó la atención? A través de la historia clínica que el paciente no podía mantener las conversaciones con sus familiares. Bueno, en realidad estos chicos, los hijos lo trajeron porque ya están preocupados porque ya su mamá estaba empezando a decir incoherencias, a tener dificultad para seguir con las conversaciones, pero recuerda que esos síntomas son fluctuantes. Hay momentos en que acá el paciente, el papá, sí va a estar lúcido, sí podría conversar, o sea, pero decidieron internarlo en ese momento. Así fue como lo manejaron. Ahora, lo malo es que el examen mental lo tomaron justo en la noche. Ahí ya no querían sacar nada. Ya cuando lo tomaron en la mañana, cuando lo tomaron en la tarde, ya estaba un poco más, ya estaba orientado el paciente.
También hicieron anamnesis indirecta a los hijos, y se notó el examen físico completo, vieron la neumonía. Básicamente, al igual que hemos establecido acá los signos y síntomas, ellos comenzaron a pensar si hay alucinación, si hay síntomas psicóticos, pero son síntomas fluctuantes, está desorientada, está confusa, y tengo una causa orgánica, mi primera opción va a ser delirio. No sé si quedó respondí tu duda. ¿Hola? Gracias. También algo que tengo bastante dudas, por ejemplo, en el síndrome psicótico, dijiste que, por ejemplo, la orientación, la conciencia, la memoria y la atención deben estar conservados. Pero, por ejemplo, en el psicótico mencionaste lo de las delusiones. Entonces, yo podría decir que el paciente no está orientado en persona por las delusiones. No, no, no. No, eso es, como te digo, es simplemente un síntoma en realidad. O sea, en realidad no depende uno del otro en realidad. Como te digo, es un síntoma simplemente, no depende en realidad de eso. No depende. Ok, ¿Verdad? ok, No es dependiente de ese nivel, necesariamente. Ya. Entonces, a ver. Ahora vamos a seguir con el siguiente. También tengo la misma duda, o sea, como que si le preguntas al paciente quién es y te dice el presidente, ¿no estarías poniendo que no está orientado en persona? Mm, bueno, a ver. O sea, de todos, en ese momento, a ver, ¿cómo te explico? Ya me has hecho dudar ahí en ese momento. Da un momento, da un momento acá, te lo busco un momento, ¿sí? Porque también quiero decir. Pero no sería que sí sabe quién es, solo que él cree que es el presidente pese a ser, o sea, no es que se cambie de nombre o se cambie de edad, solo cree ser algo que no es. O no sé si va por ahí. tiene sentido. Ya escucho, ya bueno, sí, me acaban de decir justo, lo revisé bien. Bueno, o sea, si le preguntas su nombre a este paciente, en realidad te lo va a decir. Si está orientado en persona, el paciente sabe quién es, te va a decir su nombre, pero él tiene esa creencia de que es el presidente de la República. Por eso es que no está alterado lo que es la orientación en persona, porque él sabe quién es. Solo que él cree en realidad que es el presidente de la República. Si tú le preguntas, ese es en realidad el concepto básico. No sé si queda un poco más claro. Hola. Vamos a seguir acá con este caso. En este caso, bueno, sí, lo conozco, es un amigo mío. Y bueno, ahorita sí está bien, pero me dio pena la verdad lo que le pasó. Aunque bueno, está bien ahorita sí está estable. 20 años de edad, natural de Medellín, Colombia, procedente de Lima, estudiante de medicina, así como nosotros. Él estaba preocupado, hace un mes escucha una voz desconocida y esa voz es una voz, él escucha la voz, ojo, escucha la voz. Es una voz así como que yo les estuviera hablando en este momento, es una voz de una persona, pero no, él desconoce no es la voz, de quién es la voz. Por la voz le dice, eres un fracaso, siempre te va a ir mal. Esta voz está en cualquier momento del día. Adicionalmente refiere que se siente irritable la mayor parte del día. Le encantaba jugar fútbol los viernes, le encantaba ver películas también los fines de semana. Ya no quiere hacer eso, ya no disfruta de jugar fútbol, ya no quiere ver películas y series. Y tiende a estar muy cansado durante las clases a tal punto de dormirse en estas. Le provocó un conflicto con un profesor que era bastante estricto, también lo agarró durmiendo. Y sobre todo le cuesta mucho concentrarse al estudiar. Y esto de concentrarse al estudiar no es necesariamente porque está escuchando la voz y la voz lo interrumpe, sino realmente, o tampoco por la angustia, en realidad es simplemente no se puede concentrar. Así de simple. Acá le he agregado funciones biológicas que en este cuadro sí importan, de
todas formas, no cuadra en realidad. Por acá es bastante significativo. Apetito aumentado en el último mes, peso también. El resto de funciones biológicas normales. Antecedentes patológicos, tenía ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo. Actualmente no está en tratamiento. Bajó. Padres aparentemente sanos. Funciones vitales, las que tenemos acá. Llama la atención que tenga la presión arterial en 13,8. Y en el examen neurológico, el miembro superior izquierdo, hiperalgesia, parestesias, parálisis del tercer corte del quinto dedo. Le preocupaba, no podía mover esos dedos. Bueno, ya los puedo mover. Él estaba preocupado que esto fuera para siempre. Y cuando va a consulta, está desalineado, está temeroso. Sí establece contacto visual, pero está cabizbajo. Sí colabora con la entrevista, pero su lenguaje es lentificado, es finalístico, pero es coherente. No hay alteraciones del curso del pensamiento acá. Está ánimo ansioso, deprimido, y sentimientos de minusvalía, pensamiento coherente, y como habíamos escrito acá, que está escuchando una voz, esto es una alucinación auditiva simple. Y está orientado en tiempo, espacio y persona. Lúcido, alerta, atención adecuada, memoria conservada. Perfectamente. En el aspecto de orientación, conciencia, función cognitiva, está muy bien. Si uno hace síntomas, a ver, enciendan sus micrófonos. A ver. ¿Podría regresar a la historia, tal vez? Sí, por supuesto, sí, para que le vean. A ver, signos y síntomas, a ver. Bueno, a mí personalmente me llama la atención lo de primero lo de la enfermedad actual, la voz desconocida que escucha en cualquier momento del día, lo cual nos hace pensar más en una alucinación de tipo auditiva. Muy Y bien. Sigo. también la distimia que tiene. Posteriormente también me llama la atención el antecedente de ansiedad generalizada y sus funciones vitales, lo que viene a ser probablemente una hipertensión elevada, una presión arterial elevada, y la taquimia probablemente sean secundarias a las alteraciones somáticas de la ansiedad que puede estar teniendo el paciente. Y parece también que está entrando en un síndrome conversivo por los hallazgos neurológicos que podría tener Muy y que bien. está orientado en tiempo, espacio y persona. Me ha encantado lo que has dicho, pero tengo una pregunta. Dijiste distimia. Defíneme distimia. O sea, lo dije por decir la verdad, perdón, pero em, básicamente el desánimo que tiene el paciente, o sea, que antes disfrutaba las cosas que hacía y ahora ya no tiene ganas de hacerlo, Ujú. podría ser como un signo de distimia, ¿no? Ya. ¿Sabes cómo? De distimia, bueno, adelantándome un poquito acá, distimia, en lo que son los trastornos depresivos, distimia es el trastorno depresivo persistente, que se define que estos síntomas lo va a tener por más de 2 años. Ese es el significado en realidad de distimia. Es de mucho más crónico y de Gracias. menos intensidad que el trastorno depresivo mayor. Quería hacer esa aclaración. Pero todo lo que has dicho, muy bien, de verdad te felicito. Me ha encantado lo que has dicho. ¿Alguien más hace intervención? Kenneth, una pregunta. Sí, sí. Lo Sí, dime, que dime. dijo Gabriel sería anedonia. Sí, exactamente. Sí, es anedonia. Muy bien, bueno, que me alegro que me dejan muy bien los términos. Sí, anedonia, falta de placer. No, ya no quiere jugar fútbol, ya no le interesa. Algo que le encantaba hacer prácticamente sus actividades cotidianas, ya no las hace. Pérdida de placer, anedonia. Sí, es anedonia, muy bien. Sí, y otra pregunta, ¿a qué se refiere en lenguaje finalístico? Es normal, o sea, básicamente, o sea, que lenguaje final, es algo, no es normal. Bueno, sí, es normal. Ah, ya. No, está bien, es normal que sea finalístico. A ver.
Exactamente. ¿Habrá alguien más? ¿Otros síntomas, signos que no haya dicho Gabriel, aunque creo que sí abarcó bastante bien todo? ¿Alguien tiene otro plan? Dijo síndrome conversivo, me ha gustado lo que ha dicho, pero ¿alguien tiene otra opinión? Me gustaría escucharlo. Un micro, por favor. ¿No? Tal vez solo acotar lo de como que la inversión en el ciclo circadiano que habías mencionado antes también, de que, o sea, tiene muchísimo sueño. También podría ser algo parte del síndrome depresivo. Muy bien. Valerio, para ti entonces esto no es un síndrome conversivo, es un síndrome depresivo para ti. Valerio. O sea, eso es lo de las alucinaciones un poco que, no sé si es parte de un síndrome depresivo como tal, pero por lo demás me parece más un síndrome depresivo. Muy Igual, interesante, muy... Sí, 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 sigue. Sigue, sigue. no, Muy, solo era eso. muy, muy interesante, ¿verdad? Me alegra, ¿verdad? Que están bastante enterados del tema. De si han estudiado se nota bastante. Y en verdad, sí. Acá lo que llama la atención es la alucinación auditiva. Doy la razón que en sí también llama mucho la atención estos síntomas neurológicos, hay hiperalgesia y parestesia si está paralizado. Pero si no tuviera todo eso, si no tuviera esa alucinación auditiva, si no tuviera estos síntomas neurológicos, y solo tengo el lenguaje que está lento, o sea, un retraso psicomotor. Tengo alteración de la concentración, apetito aumentado, ya tiene anedonia, es irritable, que es lo que, bueno, tenemos acá. Acá, bueno, sí hemos puesto como parte en todo porque sí podríamos pensar en un síndrome conversivo, como bien dijo Gabriel, pero también podríamos pensar en un síndrome depresivo en realidad. Y es lo que vamos a ver. Primero el enfoque al síndrome depresivo. Esta es una mnemotecnia que en lo personal me gusta muchísimo, que es SIG-CAPS. El SIG por el cigarrillo, P de energía, y CAPS, bueno, cápsulas, chapitas, cápsulas, pónganle. Y acá, bueno, que es básicamente una adaptación de los criterios del DSM-5 del trastorno depresivo mayor, que también lo voy a tocar. Acuérdense, SIG, sueño, cambios en el patrón, insomnio y hiperinsomnia. Puede ser cualquiera de los dos. O tiene dificultades para dormir, o puede que tienen hiperinsomnia, que es lo contrario. Interés, falta de disfrute, interés por la capacidad para experimentar placer, anedonia. La G, ya acá no la hemos traducido, es guilt, sigue tal cual, los sentimientos de minusvalía, de culpa, de desesperanza. Energía, acá una pérdida de energía, tiene fatiga, está cansado, como habíamos dicho en el paciente anterior. La concentración, muy poca concentración, ya no se concentra en los estudios como habíamos mencionado, es olvidadizo, tiene que olvidarse de las cosas. El compañero me comentaba que también tenía varias actividades, varias clases, varias reuniones, y bueno, él tuvo la suerte de que justamente lo llamaran cuando las reuniones se cancelaban, pero él se olvidaba completamente de esas reuniones que tenía. Estaba metido en varias actividades. Apetito, disminución o incremento, en este caso está incrementado, está comida, me refería a que comía más. Disminución, bueno, psicomotor, ya eso es CAPS, concentración, apetito y psicomotor. Hay una disminución o aumento de la actividad psicomotriz. Vamos a ver que el aumento de la actividad psicomotriz también tiene su subtipo, por así, en cierta forma, pero lo general es que hay una disminución, hay un retraso psicomotor, que sea un lenguaje más enlentecido, por ejemplo. Y ya algo que sí es característico acá, ideas suicidas. Que sí, de todas formas, en los síndromes depresivos que sean más graves, va a haber ideas suicidas, incluso intentos. Y todo esto tiene que haber un ánimo displacentero. Generalmente es tristeza, y en niños y adolescentes predomina más la irritabilidad, no quiere decir que no predomine en adultos. Aproximándonos a los trastornos depresivos, estos son la agrupación que tiene el DSM-5.
un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, mucha vaporreta. Ya, este trastorno básicamente, ¿cómo vamos a ver? Va a ser un niño que va a estar pataleando, va a estar haciendo berrinches. No es este caso. Trastorno depresivo persistente o distimia. Es mucho más crónico, es más de 2 años. Estos pacientes más de 2 años, los síntomas de más de 2 años, un trastorno depresivo mayor por lo general, lo tiene más de 2 semanas en realidad. Pero puede haber otras causas, como lo que es inducido por una sustancia o medicamento o debido a otra afección médica. Vamos a ver primero acá. Causas por otras sustancias, lo más común, el alcohol, definitivamente. Después, tóxicos como los que tenemos acá, plomo, mercurio, monóxido de carbono, solo cuando es crónico. Sustancias alucinógenas, corticoides, a largo plazo, ojo, los corticoides producen excitación y euforia, por largo plazo sí podrían provocar depresión. Anticonceptivos orales y algunas drogas antineoplásticas, drogas antihipertensivas, perdón. Las que tenemos acá en realidad, no las que son más comunes, las que tenemos acá en realidad sí se han encontrado. Y otras causas orgánicas, endocrinológicas, hipotiroidismo clásico, imitador entre comillas, tumores, sobre todo si están en el sistema nervioso central, algunas infecciones virales, Parkinson, y qué decir, sí se ha visto bastante comorbilidad, lupus también, cardiovasculares, bueno, a mí me parece más, personalmente yo creo que es más comorbilidad que causa orgánica, pero bueno, es como un clasificado. Pero si es que no tenemos una causa orgánica, a ver, el paciente no fumaba, no tomaba alcohol, no tenía ninguna de estas cosas. En realidad la única comorbilidad que podríamos decir que tenía era esos signos neurológicos que tenemos ahí presentes, que no conocemos la causa en ese momento. Pero voy a seguir enfocándome en el trastorno depresivo mayor. Ese es el criterio del DSM-5, que ya lo habíamos resumido acá en lo que es CIGECAPS, no lo voy a tocar de nuevo. Pero lo importante es que tenga un estado de ánimo deprimido y una disminución del interés y placer por casi todas sus actividades. Tiene que estar estos dos y 3, bueno, son en total 5 o más de los siguientes 9 de acá. O sea, esos 2 más 3 de estos o más. Y el resaltado en rojo lo que tenía este paciente estaba en ánimo deprimido, bueno, alternativamente no decía deprimido, decía irritable, es válido, sí. Disminución de interés y placer por las cosas, por supuesto que tenía. Aumento importante de peso y del apetito, tenía también las funciones biológicas. Insomnio, hiperinsomnia, no lo menciona, pero tenía hiperinsomnia. Sí tenía hiperinsomnia. O sí lo menciona, creo. Bueno, yo le dije que se reunía en clase, sí se reunía en clase. Hiperinsomnia. Pero psicomotor, en el examen mental tenía un lenguaje enlentecido. Fatiga o pérdida de energía, ni qué decir. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, no lo dice, pero en el examen mental sí habían mencionado que había sentimientos de minusvalía. No se concentra bien y bueno, no tiene pensamientos de muerte o ideas suicidas. Cuando se le preguntó, no lo había pensado en ningún momento. Y algo que es importante, aparte de que tenga estos síntomas, es que estos causen un malestar significativo constante o que afecten las actividades sociales, laborales u otras áreas de funcionamiento. Y por supuesto, cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, no estamos atribuyendo que tenga alguna causa, como las que vemos acá. No es por sustancias, no es por alguna enfermedad orgánica, simplemente es así. ¿Okay? Entonces, hasta ahora parece un trastorno depresivo mayor, por algo que me habían dicho, y es que me habían dicho, y me llamó la atención acá, a ver, bueno, pero aunque a ustedes les llamó la atención, que era que tenía alucinaciones auditivas simples, un síntoma psicótico. Dicen, ¿es posible en un trastorno depresivo? Como les había dicho, los síntomas pueden, así como la fiebre, puede presentarse en miles de patologías,
el dolor en miles de patologías. Disney en varias patologías. Las alucinaciones también pueden presentarse en varios síndromes también. ¿Puede presentarse en el trastorno depresivo? Bueno, vamos a ver. El trastorno depresivo mayor también tiene su nombre y apellido. Podemos decir que es leve, que es moderado o que es grave. Acá, bueno, el DSM-5 lo clasifica si es leve, moderado o grave según la cantidad de síntomas que tenga el paciente, ya sean pocos o muchos, o un intermedio como es moderado, y qué tanto esos síntomas están afectando en el funcionamiento social o ocupacional de esta persona. O sea, mientras más afecte, mientras más síntomas tengan, ya podemos decir que es grave. Por así como tenemos especificadores de gravedad o de curso, ¿qué pasó acá? Tenemos subtipos. Tenemos también los subtipos que tenemos acá en pantalla. Hay algunos más, bueno, he puesto casi todos. Puede haber un trastorno depresivo, una con ansiedad, que se va a caracterizar que va a sentirse nervioso o tenso, va a sentirse quieto, va a sentirse inhabitualmente inquieto, perdón, va a tener dificultad para concentrarse, pero debido a sus preocupaciones. Va a tener miedo a que suceda algo muy grave y a que pueda perder el control de sí mismo. Y bueno, acá también se considera también si es un trastorno depresivo ansioso, leve, moderado, severo, de acuerdo a la cantidad de síntomas. Podemos hablar de una depresión mixta, con síntomas maníacos o hipomaníacos, cuando tienen de un momento de un estado de ánimo elevado o expansivo, sentimientos de grandeza, fuga de ideas, verborrea, aumento de energía. Hablamos de un trastorno depresivo con características mixtas. Hay melancólicos cuando tienen características de desaliento profundo y también de desesperación. Atípico, así como ustedes han visto neumonías atípicas que no son una presentación tan común, hay depresiones atípicas que no son las formas de depresión más clásica. ¿Cómo es una depresión atípica? Generalmente las personas tienen la capacidad de animarse ante acontecimientos positivos, hay un notable aumento del peso, del apetito, hay hipersomnia y puede haber sensación de gran pesadez en brazos y piernas, hay sensibilidad patológica, el rechazo interpersonal como rasgo de inicio temprano. Esto es más de adolescentes y adultos jóvenes, la verdad no debería tocar mucho esto, pero ahora vamos al interesante. Si veo que está cumpliendo con estos criterios del DSM-5, pero también estoy viendo que hay delirios y alucinaciones que son síntomas, ojo, síntomas psicóticos, probablemente esté ante una depresión, trastorno de depresión mayor, con síntomas psicóticos o con características psicóticas. O sea, sí, podría haber síntomas psicóticos en un trastorno de depresión mayor. Entonces, fue una pregunta que me hicieron antes. Ahora, en la depresión psicótica hay que ver si estos delirios o alucinaciones son congruentes o incongruentes con el estado de ánimo. ¿Cuándo se considera congruente? Cuando los delirios o alucinaciones son de incapacidad personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo, castigo merecido. ¿Ustedes qué dicen? Si este fuera un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, ¿sería congruente o sería no congruente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, micrófonos. Que sí. Sí, por supuesto. Habíamos dicho, o sea, es congruente cuando hay delirios o bueno, alucinaciones, de incapacidad personal, hay culpa, enfermedad, muerte, pesimismo. ¿Sí? Ya. Valeria, ya. Tenía unos ejemplos para... Ya. Voy a terminar esta diapo y Valeria quería hacer unos ejemplos para aclarar la pregunta de orientación que quedó un poco pendiente y en el aire. Bueno, catatonia, bueno, hay alteraciones de la psicomotilidad, estupor, catalepsia y mutismo. Valeria, creo que querías hablar. Sí, ¿qué tal? Sí. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Valeria, yo soy externa actualmente. Entonces veo que habían algunas dudas respecto a la orientación, ¿no? En el síndrome psicótico. Entonces, a ver,
me parece excelente realmente que Kenneth haya puesto un caso de delirium, porque eso se ve muchísimo en la emergencia, sobre todo. Entonces, siempre, chicos, tengan en mente que cuando se trata de un paciente con un cuadro de delirium, es un paciente, por lo general, así la mayoría de casos, son personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas manifiestan su problema orgánico, ya sea una neumonía, una infección, lo que sea. No son pacientes que te hacen fiebre, no son pacientes que van a mostrar mucha sintomatología, pero sí van a mostrar alguna alteración de este tipo. Entonces, un paciente que llega con estas características y es un adulto mayor, puedes estar muy seguro de que es un delirio. Es importante también lo que dijo Kenneth de la temporalidad. El síndrome psicótico o los pacientes que hacen psicosis es un cuadro permanente versus el delirium que por lo general se da en las noches. Entonces, no sé si, por ejemplo, alguna vez han escuchado ustedes, sí, que el paciente estuvo bien todo el día, pero en la noche tuvimos que amarrarlo porque se estaba parando. No sé si han visto, tienen que llegar a sujeción mecánica. Sus familiares o en el hospital, en el poco tiempo que han podido rotar, van a ver que muchas veces el paciente está bien durante el día y de pronto en la noche se desorienta, no sabe quién es y tienen que amarrarlo para que no se esté parando y se caiga, ¿no? Entonces, la orientación va por ahí. Un paciente que hace un cuadro psicótico, como por ejemplo que era el presidente, que decía que tenía que sacar cita para que sea presidente, si le preguntamos probablemente, nosotros evaluamos orientación en tiempo, espacio y persona, ¿verdad? Entonces, si evaluamos la parte de persona, no sabe quién es porque él cree que es un presidente. O probablemente lo que ustedes dijeron, puede ser, no sé, pues, Pepito Rojas, y Pepito Rojas dice, yo soy el presidente del Perú. Sería una delusión como de grandeza. Pero existen delusiones, como por ejemplo, o cualquier otro síndrome psicótico. Por ejemplo, me acuerdo que en el Noguchi había una paciente que decía que creo que era una diosa de la tierra, una cosa así, y ella dominaba a todo el ejército del Perú. Entonces, podríamos decir que esta paciente tiene orientación de espacio porque sabía que estaba en el Perú, de tiempo, porque sabía que era el año pasado, el 2019, sin embargo, podríamos decir que la orientación de persona estaba levemente afectada. Eso en la parte de psicosis, versus el delirium, que el paciente, o sea, tú le vas a preguntar dónde estás, quién eres, cómo te llamas, desorientadísimo, no vas a saber absolutamente nada. A eso nos referimos con orientación, eso es lo que quería decir Kenneth con orientación, ¿no? Que en psicosis la orientación está de alguna forma conservada, versus en un delirium que sí, el paciente por ese momento en el que está presentando el delirium está mal. Espero que eso sirva un poco para aclarar las dudas que han tenido respecto a este concepto. Sigue con tus casos, Kenneth, está muy bien. Muchas gracias, Valeria, de verdad, se aprecia mucho tu aclaración, de verdad. Ahora, si sale el video, ya van a tener, los que lo vean van a tener las dudas aumentadas. Hay que poner tal aclaración de tal duda, hay que poner. Vamos a seguir con esto. A ver. Bueno, esto ya lo habíamos notado. Bueno, algo que sí, alguien quiere hablar, creo. Aquí tengo una pregunta. Sí, dime. En cuanto a la clasificación de las otras características de depresión que mencionaste antes, lo de atípico, psicótico y eso, o sea, él podría ser una persona que tuviera múltiples de las características, porque, por ejemplo, el paciente tiene algunas características atípicas como el aumento del apetito y la hipersomnia, y también, no sé si lo de las manos, que no puede mover los dedos, sería considerado dentro de catatonia. O sea, podríamos poner varios. Generalmente cuando se clasifican los subtipos sería el que es predominante en realidad. Para que sea una depresión con lo que sería características atípicas, también hay criterios. En realidad, para que sea el criterio por ejemplo, el DSM-5, para que sea típico tendría que ser un paciente que es capaz de animarse ante acontecimientos positivos y 2 o más de los síntomas que había mencionado, que era hiperisomnia,
que era notar el aumento del peso del apetito y sensación de gran pesadez en brazos y piernas. Ahí te doy la razón que sí, hay dos síntomas ahí que podría ser lo que podría clasificarlo como una presentación atípica, pero ahí no estamos mencionando que el paciente sea capaz de animarse con acontecimientos positivos. Que o sea, podría ser sí, podría ponerlo dentro de mi diferencial, pero acá lo que estoy predominando es lo que son los delirios y alucinaciones en realidad. O sea, cuando se pone el especificador, el subtipo acá, se dan cuenta en realidad del síntoma que está predominando más. Si me dijera el paciente que sí se anima con algunos acontecimientos positivos, que a lo mejor tiene una sensación de gran pesadez, pero una sensación de pesadez en brazos y piernas, yo sí me iría por el lado de lo que es atípico en realidad. Pero en realidad es el síntoma que predomina en lo que va a caracterizar el subtipo. Gracias. Ahora, Kenneth, sí, dime. Me encanta que pregunten. Dime. o sea, por ejemplo, en este caso no estaría seguro de si clasificarlo como síndrome de depresión mayor grave o moderado, porque es como que cuando pusiste el número de síntomas, no sé si especifiquen cuántos de los síntomas, porque por ejemplo este paciente creo que tenía la mayoría de criterios, entonces no sé si hay un número de síntomas para decir, este es leve, este es moderado y este es grave, o es como que al, al criterio del médico. Pero haces esos síntomas. Bueno, ahí en realidad sí le pondría, en parte el criterio médico en realidad, porque este paciente, bueno, ya adelantando un poco el diagnóstico, sí lo clasificaron como un trastorno de depresión mayor grave con síntomas psicóticos. Hay muchos consideran que ya por el hecho de tener síntomas psicóticos sí se asocia a gravedad. Ahora hay algunos que dentro de el trastorno de depresión mayor con síntomas psicóticos todavía incluyen algunos criterios de gravedad exclusivamente para los que son con síntomas psicóticos, eso sí no lo he revisado bien, pero sí dependería un poco más del criterio del médico en realidad. Pero por lo general cuando tiene síntomas psicóticos ya lo asocian un poco más a gravedad. Justo en el emergente, ahora que lo mencionas, bueno, la clasificación emergente no la he leído en ninguna otra parte, pero en el capítulo de síndromes psiquiátricos, justo ahí es un poco más específico que lo que es la gravedad de los síntomas, qué tanto le afecta o la cantidad. Define que una depresión grave ya es cuando se acentúan las características con un marcado autorreproche, cuando podría haber algunas otras alteraciones del propio cuerpo, cuando ya podría haber pseudodemencia, podría haber estupor, podría haber anorexia, y por supuesto la suicida que ya se asociaría a gravedad. En este caso, bueno, si no tuvieran los síntomas psicóticos, yo personalmente le pondría en depresión moderada, si considero yo tiene síntomas, no tiene pocos síntomas, pero tampoco es que los tenga todos en realidad como para clasificarlo grave. Pero lo más seguro es que depende del criterio del médico. Pues la mayoría te voy a decir que por el hecho de tener síntomas psicóticos ya es grave en realidad. Y así fue clasificado en realidad como grave. ¿Sí? Además, también había leído que tenía que ver lo de las categorías con cuánto afectaba la funcionalidad de la persona. Entonces, exactamente, sí. Si es que, o sea, el paciente creo que sí calificaría más como grave porque no podía concentrarse, las clases no funcionaban, entonces si su rol es de estudiante yo creo que sería algo inmanejable. Claro, exactamente. Y justo acá es lo que has dicho, está perfecto, es lo que dice el DSM-5. El DSM-5 considera cantidad de síntomas y acá, qué tanto esto está afectando al paciente en su funcionamiento social o ocupacional y qué tanto le está angustiando y qué tan bien lo puede manejar. Bueno, tu criterio de todas formas lo que has dicho, sí, ahora yo me estoy yendo un poquito más para grave. En caso no tengo síntomas psicóticos, pero en verdad van a ver que los diagnósticos psiquiátricos, sobre todo cuando se quiere especificar la gravedad, son bastante subjetivos en realidad.
Acá Valeria puede considerar que si no tuviera síntomas psicóticos este paciente, ella puede considerarlo grave, yo puedo considerarlo moderado, alguien más a lo mejor, por lo que es los síndromes, los síntomas neurológicos lo considera conversivo. Es bastante subjetivo en realidad. Pero bueno, este fue clasificado como grave. En el examen no les van a abundar tanto en realidad en si es grave, moderado, severo en realidad. Pero si ya tiene síntomas psicóticos, posiblemente ya piensa en gravedad. Si tiene ideas suicidas, ni qué decir, gravedad. Si tiene casi todos 8 de 9 y en realidad no puede manejarlo, esto lo angustia, ya altera todas sus actividades, gravedad. La tabla emergente, la verdad, es bastante, digamos, esto da bastante ayuda, la tabla emergente, la verdad, me ha gustado bastante. Yo les recomendaría que lean eso, en vez de los criterios del DSM-5. Bueno, continuando, ahora, síndrome conversivo, sí, muy buen diferencial que dijo Gabriel, síndrome conversivo, sí. ¿Qué pasó? En realidad, por la historia de electromiografía, no había nada. La tomografía está computarizada, no había hallazgos que expliquen el cuadro neurológico, había una que otra alteración no significativa, había osteofitos, muy raro para su edad, la verdad. Y nunca encontraron la causa. ¿Por qué? Cuando le hicieron electromiografía ya sus dedos estaban más funcionales, ya podía moverlos en realidad. Anatómicamente, yo pensaría que esto probablemente era un atrapamiento cubital que podría, por alguna contusión, él jugaba fútbol y era bastante agresivo, iba bastante al choque. Y otra cosa que sí hay que indagar en la historia clínica, ¿cuándo aparecen los síntomas que podrían explicar organicidad? Bueno, acá en realidad lo de la parestesia, lo de la incapacidad para mover los dedos, él no lo menciona porque en realidad lo ignora, en ese momento no le preocupa, lo que le preocupa más es esa voz, pero esos síntomas neurológicos él los tenía ya de antes de hacer este cuadro depresivo. Por eso es que en realidad aleja un poco más el cuadro conversivo, los signos neurológicos no estaban asociados necesariamente al cuadro depresivo. Diagnóstico final, trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos. Grave, moderado, ya depende de su criterio. Yo ahora sí me voy más por el grave. Pero entonces sí, la moraleja acá es esa, que como les había dicho, síntomas, y una observación que me gustó que hicieran, era si los síntomas psicóticos podrían estar acá en los trastornos depresivos. Por supuesto que sí, pueden estar presentes en muchos más trastornos en realidad. ¿Qué es de Laura? Está muy bien, de verdad, está estable, está medicado ahorita, ya ha vuelto a jugar fútbol, ya disfruta las cosas otra vez, pero sí lo afectó en realidad. Yo diría que eso es grave, ¿por qué? Le afectó a tal punto que no pudo estudiar, jaló un examen, dio sustitutorio, aprobó por suerte, de verdad que me siento feliz por él. Está muy bien, de verdad, está muy bien y me alegro por él. Ahora, ¿cómo ven esos pacientes en realidad? Bueno, ¿cómo se ven? Aparte de lo que ya había mencionado, que los van a ver de todas formas con un aspecto apesumbrado, inhibido, hay un retardo psicomotor, va a hablar mucho más lento, va a gesticular más lento. De todas formas, siempre tiene un pensamiento pesimista, hay falta de interés en las cosas. Y otra cosa que no es un criterio diagnóstico, pero sí es bastante característico, es que estos pacientes tienen la libido disminuida. Casi siempre, aunque, bueno, conocí un paciente justo en una rotación que era al revés. Cuando se deprimía, en realidad su libido estaba aumentada. Me pareció bastante extraño, la verdad, no es lo usual, en realidad, pero estos pacientes no es un criterio diagnóstico, pero la libido sí es bastante disminuida. Pueden presentar dolor físico, dolor psicosomático. Sí hay síntomas físicos también en la depresión, hay que discernir si esto no causa orgánica o no. Este no era un dolor psicosomático, bueno, nunca supimos la causa del origen del dolor neurológico que tenía. No estaba necesariamente asociado al cuadro depresivo porque ya lo tenía de tiempo. En mujeres puede haber amenorrea, de todas formas, no así, siempre hay que hacer
énfasis en el examen físico también. En la psiquiatría no es netamente clínico siempre en realidad. Hay hallazgos físicos que te orientan bastante al diagnóstico, sobre todo en delirium, como pudimos ver. Hay estreñimiento también. Hay varias patologías que se asocian también con comorbilidad a lo que es trastornos depresivos, sobre todo lo que son trastornos funcionales. Eso lo van a ver en clínica 2. Hay síndrome de fibromialgia, colon irritable, que se asocia bastante a estos trastornos psiquiátricos. Y bueno, solo para que lo tengan de dato. Pero creo que lo importante acá era que distinguieron a un paciente típico de depresión. Ya Tienes una sí. pregunta. Dime. Lo que mencionaste hace un momento, lo del alivio disminuido, ¿es propio de la enfermedad? Porque pensé que era por un efecto secundario de los antidepresivos. Como te digo, bueno, podría ser ambos en realidad. Lo que procede generalmente, sí, podría ser propio de la enfermedad. Muchas veces no están tratados y sí vienen con la libido disminuida, pero o sea, podría ser un efecto secundario de los fármacos, sí, perfectamente. Habría que ver cómo es que se está manejando. Muchas veces cuando ya tienen, incluso cuando se les está medicando, la libido puede volver a normalizarse. Y incluso en este paciente que te digo que que tenía una característica poco usual, que su libido estaba aumentada cuando estaba deprimido, no es lo usual. Cuando se empezó a medicar, dijo que su libido estaba estabilizada, ya estaba más tranquilo. Era un chico que le gustaba bastante libidinoso, dijo ya en este momento me tranquiliza un poco más, estoy más calmado por el tratamiento. Eso es importante, hay que ver cuándo es que inicia cada síntoma, así como en las enfermedades fisiológicas que han visto, respiratorias, cardíacas, importa cuándo inicia cada cosa. Acá también hay que ver si el síntoma inicia después de que les da el fármaco o antes de que les da. Pero sí puede ser por pie de la enfermedad. Gracias. Ya. El anterior fue mi favorito porque era mi amigo y de verdad me dio el permiso de presentar su caso. Modifiqué obviamente algunas cosas para preservar su identidad. Pero esto también, la verdad, es una combinación de dos casos que vi y me parece interesante traerlo. Bueno, un caso que vi y un caso real, entre comillas. Acude a servicio de psiquiatría traída por su mamá. La mamá dice, desde hace 6 semanas mi hija está con el pensamiento, ojo, pensamiento, hago énfasis, pensamiento. Ese pensamiento en su cabeza dice a cada rato, voy a matar a tu hermana, voy a matar a tu hermana, voy a matar a tu hermana. Cada rato piensa eso. No especifica que ocurra en algún momento del día, probablemente esté persistente. Esto lo dice la mamá. Y también dice, si mi hija ve a alguien en la calle, tiene que salir a decirle, no, es mentira, no voy a matar a tu hermana, no, le dice. ¿Por qué? Para poder tranquilizarse. Muchas veces cuando vienen madre, hijo, padres e hijos, sobre todo si son adolescentes y niños, es recomendable hacer ambas anamnesis. ¿Por qué? Porque el niño te puede mentir, la mamá difícilmente te miente en realidad. Generalmente es la mamá la que siempre está presente, también la abuela, siempre buscan también los que están más presentes con el niño o el adolescente. Pero acá la hija colabora, la hija dice sí, así es, me viene ese pensamiento cada rato, también tengo que salir a la calle. Por otra cosa, hay otra cosa que menciona, desde hace 3 años, cuando voy a comer, y así dice, tengo que tener 4 servilletas en la mano. Y tengo que contar todas las veces que mastico porque si no lo hago, me voy a atragantar. Es lo que ella dice. Y también dice, no puedes echar la mano al saludar porque tengo temor a que me pueda contaminar. Es lo que dice. ¿Ok? Funciones biológicas conservadas. Antecedentes patológicos, bueno, familiares en realidad. Su hermano es esquizofrénico. Funciones vitales, parece normal, piel, manos resecas, descamación entre los dedos. ¿Por qué podría ser? Vamos a ver. A ver. Examen mental. Alineada, está temerosa, pero colabora con la entrevista y ojo con esta frase. Tendencia a contrarrestar sus pensamientos. Lenguaje coherente, no hay alteración en el curso de pensamiento, ánimo ansioso, hay obsesiones de contaminación y daños, ya les soplé acá. Ya fue.
Ya, ni modo. Ya. No hay delusiones, no hay percepciones como pudimos ver. Orientación, conciencia, funciones cognitivas, normal, orientada, tiempo, espacio, persona, lúcida, alerta, atención adecuada, memoria conservada. Signos y síntomas. Antes, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién me dice? Un poco de cultura general, a ver. ¿Hola? ¿Nuria? No sé. Tesla. Tesla. Ya. César. Ya es Nikola Tesla. Ahora más adelante les voy a decir por qué puse a Nikola Tesla específicamente acá. Ya, pero a ver, no es importante que sepan quién es Tesla, no les va a venir, no creo. Ligan, te van a matar. Ya, ya bueno. Entonces, signos y síntomas, volvamos al caso. A ver, ¿quién interviene esta vez? Vamos a ver. Ligan. Ya. A ver, ¿quién interviene? A ver. Ah, bueno, me llama la atención como que la recurrencia de varios síntomas, por ejemplo, creo que ese pensamiento recurrente, creo que podría ser un pensamiento intrusivo. Ujú. Después, después también el hecho de que tenga ciertas obsesiones como las de 4 servilletas y la de contar al masticar. Y bueno, creo que la descamación en los dedos se puede relacionar a cierta ansiedad de frotar las manos. Y o sea, como que todo eso te puede señalar un trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien, me gustó, no, me gustó, la verdad, toda la presentación, pero a ver, defíneme pensamiento intrusivo. Me llama la atención el término. Creo que es un pensamiento que no puede, que la persona no puede deshacerse de él y es recurrente. Creo que es eso básicamente. Bueno, en realidad, un pensamiento intrusivo es el que el paciente los percibe como ajenos, es un pensamiento que lo percibe como ajeno y lo considera como propio. Ahí hago un poquito la aclaración, pero en verdad me gustó mucho tu aporte, sí. Lo has orientado bastante bien, de verdad. Pero solo la aclaración en término, pero por lo demás, muy bien. ¿Alguien más que plantee otro síndrome? ¿Alguien más? Sí, también quería añadir lo que dijo Vicente, que también otra característica que podemos identificar en el relato de la enfermedad actual es la característica que esos pensamientos son involuntarios, que, es característico de una obsesión. Y también podemos identificar la compulsión, que es la necesidad de decirle a las personas de que no la va a matar, para poder como que un poco tranquilizarse, ¿no? Para calmar la obsesión, que es como el ciclo de obsesión-compulsión. Y también identificamos la otra obsesión, que es el pensamiento de que se va a atragantar si no tiene esas cosas, ¿no? Y para hacerlo tiene todas sus servilletas y las cuentas. Chicos, en verdad no saben cómo me alegra que de verdad saben del tema, se nota que son conocedores del tema, en verdad. Lo aprecio bastante, en verdad, porque de personal he visto que muchas personas no les gustan mucho los temas psiquiátricos, que a veces hasta los dejan de lado, pero de verdad mm, les agradezco que hayan leído, en verdad, les felicito, en verdad, se nota que sí dominan bastante bien los términos. Las patologías también, les felicito. Ahora, bueno, justo acá, todo lo que había mencionado, acá tenemos las obsesiones, tenemos las compulsiones, hay un ánimo ansioso acá. Ahora, lo que sí quiero diferenciar acá, porque no he puesto un caso sobre esto, debí ponerlo, la verdad, pero lo que quiero que me digan alguien acá es, ¿cuándo considero que la ansiedad es un síntoma y cuándo considero que es ansiedad patológica? Bueno, ansiedad normal, entre comillas. Y cuándo considero que es normal, entre comillas, y cuándo considero que la ansiedad es patológica. ¿Alguien? Tal vez se me ocurre el tiempo, porque por ejemplo un síntoma ansioso puede ocurrir
sería algo o sea, sería en el periodo en el que está ocurriendo cierto evento. Cuando termine ese evento o ese estímulo se para. En cambio, ya el síndrome ya es algo más crónico, supongo. Sí, 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 a ver, Janet. Kenneth, Pues, también sí, podría ser en los episodios en los cuales ocurre. Por ejemplo, en una ansiedad normal podría ser en episodios tal vez una vez al día o 2 veces, 3 veces a la semana, y ya una ansiedad patológica, bueno, perdura, ¿no? Episodios, 2 por día, así, constantemente. Y claro, también que la duración de estos episodios, la duración de esta ansiedad es bastante prolongada en la ansiedad patológica. muy bien, de verdad, me gusta que están pensando, que lo piensan bastante bien y muy bien su intervención. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, sí, O sea, sí, adelante. sería también cuando, por ejemplo, o sea, ya es patológica cuando, o sea, tú sientes un episodio de ansiedad que es como decir, exagerado como para la situación como la que una persona no normalmente sentiría ansiedad, y bueno, también lo de prolongar. Muy bien, me gustan sus ideas, de verdad, me ha encantado su intervención. La ansiedad, como tal, bueno, la definición de ansiedad es un estado emocional universal del ser humano que se caracteriza por la inseguridad, incertidumbre, indecisión. Es una vivencia de amenaza y de expectativa a lo que pudiera acontecer sin que sea posible determinar la naturaleza del peligro o adecuar la reacción a una situación amenazante que irrumpe desde la interioridad. Y bueno, sí, se puede distinguir la ansiedad normal de la ansiedad patológica, muy bien lo que han dicho. Cualquier situación de cambio, de novedad, de exigencia, sobreestimulación, compromiso personal, todo eso provoca ansiedad. La ansiedad, pues normal, cuando hace un examen, cuando hay alguna noticia nueva, puede haber alguna noticia nueva, no sé, estás ansioso por la clase del tutor, no, bueno, ya. Hay te van a dar noticias, digamos, de los resultados de no sé, digamos, un examen de cualquier examen fisiológico, a lo mejor te dicen no tienes los meniscos rotos, eso me pasó a mí, estaba bastante ansioso, pero si la ansiedad es excesiva, si es inexplicable, entorpece los recursos adaptativos, en lugar de agilizarlos, porque lo normal es que la ansiedad agilice los recursos adaptativos frente a la amenaza, entre comillas. Si la ansiedad es excesiva, inexplicable y entorpece los recursos adaptativos o impulsa la acción irreflexiva, es patológica. Y bueno, sí, en lo que dijeron del tiempo, de la cronicidad, sí. De todas formas, es lo que se ve en lo que es síndrome ansioso, sí podríamos considerarlo patológico. Hago énfasis en el síndrome ansioso porque es bastante común, no sé si sea más común que la depresión en realidad, pero de todas formas los dos son bastante comunes. ¿Cómo definimos un síndrome ansioso? Ansiedad y preocupación, pero que sea excesiva. Esa es la clave, excesiva. Que se produce, como bien ustedes dijeron, durante más días de lo que está ausente esta ansiedad, durante al menos 6 meses. En relación con los sucesos o actividades que está haciendo esta persona. Algo que también caracteriza el síndrome ansioso, bueno, en estos son los criterios de ansiedad generalizada de realidad, que es difícil controlar la preocupación. Acá tenemos dos síntomas cardinales en el síndrome ansioso. La ansiedad patológica, que ustedes definiron muy bien, y la preocupación. Y esas dos se van a asociar a alguna de estas 6 cosas. Tensión muscular, se ve bastante tenso. Siempre van a ver al paciente así, bien tenso, van a verlo irritable. La irritabilidad, creo que en su clase les dijeron que la irritabilidad era bastante característico en la ansiedad. Sí, lo es. También la depresión no es un síntoma patognomónico, en realidad es un síntoma de varias patologías. Hay dificultad para concentrarse, tiene la mente en blanco, se asemeja un poco también a la depresión, la dificultad para concentrarse. De nuevo, los síntomas aparecen en cualquier lugar, al igual que los síntomas que, y no me cansaré de repetirlo, al igual que ustedes ven fiebre, disnea, dolor torácico, en varias patologías. Estos síntomas los van a ver en varias patologías. No necesariamente por el hecho de tener un síntoma, ya orienta un síndrome específico. Acá, la ansiedad, bueno, continuo, ansiedad y preocupación
Se asocia a irritabilidad, atención muscular. También hay fatiga, ojo, fatiga, bueno, ya, fatiga ni qué decir, no son síntomas psiquiátricos, casi varias patologías en realidad. Dificultad para concentrarse, inquietud o sensación de estar atrapado, tienen los nervios de punta, eso dicen. Problemas de sueño también, dificultad para dormir. Y de nuevo, al igual que lo habíamos dicho en la depresión, acá también se cumple esto. Los síntomas causan malestar significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Nuevamente, no hay efectos de otra sustancia o afección médica y no se explica por otro trastorno mental. Estos dos últimos es para definir ansiedad generalizada, con los que está arriba. Ok. Ahora, esta paciente solo tiene ánimo ansioso, pero es el ánimo ansioso lo que le está agobiando, le está impidiendo, o bueno, le está impidiendo hacer sus actividades normales, tiene tensión muscular, está fatigada, o en primer lugar, mejor dicho, ¿sí o no? ¿Ella tiene ansiedad patológica? Dígame. Chicos, ¿qué consideran? ¿Tiene ansiedad patológica? Hola. Es que Hola, 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 hola. No es que bien. aparentemente sí, hola. Sí, te escucho, ahora sí te escucho. Es que creo que porque no hay una causa evidente de la ansiedad, o sea, es como que es infundado todos estos síntomas, yo creo que sí sería patológico. Ok. Bueno, pero, o sea, a ver, ¿cuánto Pero no tiempo lo tiene tendría que por estar? 6 meses. Muy bien, a eso iba, justo. ¿Cuánto tiempo está la ansiedad? En realidad, bueno, no os dice cuándo apareció, pero los síntomas acá, bueno, por ejemplo, los síntomas acá de las obsesiones, bueno, de las obsesiones de daño las tienes hace 6 meses y las obsesiones de contaminación y atragantamiento las tienes hace 3 años. Por la ansiedad, bueno, primero, el tiempo sí, tendría que tenerlos hace 6 meses. Pero acá ella solo tiene un ánimo ansioso, no tiene necesariamente una ansiedad patológica. No hay necesariamente no hay una preocupación excesiva. Sí, podríamos decir que hay una preocupación excesiva, más que todo por los síntomas que están acá, pero son 6 semanas, no son 6 meses en este caso. Más que todo por el tiempo podríamos decirlo ahí. Pero tampoco está relacionado a fatiga, no necesariamente es irritable, no hay fatiga, no tiene tensión muscular y no tiene dificultad para concentrarse necesariamente. Los síntomas acá cardinales, hay obsesiones de contaminación y de daño, hay compulsiones y tendencia a contrarrestar sus pensamientos. Esa ansiedad no necesariamente va a ser patológica. Ahora, si viéramos que después de tiempo probablemente ya empieza a tener todos esos síntomas que vemos acá, tiene irritabilidad y tensión muscular, y es una preocupación así excesiva, bien excesiva, podríamos decir que hay un síndrome ansioso. Pero yo me voy más, pero muy buena la intervención, ¿eh? Ojo, muy buena tu intervención, de verdad, los dos. Pero me voy más a lo que dijeron los dos todos inicialmente, un síndrome obsesivo compulsivo. Ideas obsesivas o actos compulsivos durante la mayoría de los días, al menos 2 semanas. Esto acá lo tiene de tiempo, de todas formas, 2 semanas, mucho más de todas formas. Ahora, ¿qué es una obsesión? Acuérdense, PISI, pensamiento, imagen, sentimiento, impulso, o sea, eso es una obsesión. ¿Qué es, bueno, en este caso también con la convulsión, va a tener estas características. El síndrome obsesivo compulsivo, ojo, va a reconocer como propias. Son reiteradas y desagradables y las reconocen que son carentes de sentido, al menos una. Van a saber, yo tengo obsesión, yo sé que va a decir, tengo que hacer ese ritual para no poder atragantarme, porque siento como atraganto, pero en realidad ella sabe que no tiene sentido, sabe que no se va a atragantar, pero de todas formas queda esa obsesión, queda la compulsión también. Intenta resistirse y generalmente no tienen éxito. Y por supuesto, esas obsesiones no son placenteras. No confundir con el alivio después de la compulsión. Las obsesiones y compulsiones nunca son placenteras en el síndrome obsesivo compulsivo.
Y por supuesto, produce malestar o interfiere en las actividades sociales. Mayormente por lo que interfiere en las actividades sociales es porque los rituales consumen mucho tiempo en realidad. Y bueno, también hasta he visto casos donde los padres se molestan mucho por los rituales, entre comillas, a veces hasta se llegan a hartar, pueden perjudicar al niño. Esa es un poco de falta de comprensión por el cuadro. Y por supuesto, como en la mayoría de estas síndromes, siempre hay que discernir si es que no es resultado de alguna otra afección médica. Acá debería ser de afección médica en realidad. Y bueno, en realidad acá sí, este paciente tiene todo para un síndrome obsesivo compulsivo, como lo habían establecido inicialmente. Muy bien, de verdad. Muy bien. Y bueno, creo que acá ha quedado bastante claro. ¿Sí? ¿Gabriel? ¿Gabriel? Gracias a las diferencias, pero por ejemplo, creo que varía de literatura, pero lo que vimos en la clase fue que el profesor catalogó como dentro de la clase de ansiedad 4 Ah, sí, tipos de, de lo de ansiedad aguda, sí. crónica, fóbica y lo que viene a ser el obsesivo compulsivo. Entonces eso también me genera un poco de duda. Sí, perfectamente. Sí, justo, en realidad justo lo hice por esto, por eso lo separé también en parte del síndrome ansioso. Sí, yo soy consciente que lo pusieron en su clase, una clase de un doctor que le tengo bastante respeto, en verdad, un maestro, de verdad. Y en verdad sí, difiere la literatura en realidad. Sí he visto que él lo pone el síndrome obsesivo compulsivo dentro del síndrome ansioso. Y en lo personal, en mi literatura, yo preferiría ponerlo como síndromes separados en realidad, más que todo porque, a mi percepción mía, como que las características que definen a uno y el otro no son en realidad tan similares a mi punto de vista. Pero en verdad sí depende de la literatura. Si el doctor lo clasifica dentro de síndrome obsesivo compulsivo, dentro de síndrome ansioso, pues yo creo que es válido. Pero personalmente yo sí lo pondría aparte. Buenas horas. Pues sí podría ser parte, ¿eh? Yo creo que es válido, la verdad. Ya depende. Ahora ya, vamos a ver este caso ya. Este caso sí me interesa que lo vean, lo vean. Ya vamos a acabar, faltan 2 casitos nomás. Este sí, me ha gustado hacer este caso. Bueno, no, me ha gustado por la orientación, no me ha gustado el caso, en realidad es un caso triste. Por la orientación que se le da a esto, como por los diferenciales, sí, me parece importante. Es una consulta de rutina, en realidad ella no viene, solo viene por un chequeo, pero lo que dice ella es que se siente muy mal desde la pérdida de su hermano, el cual ella crió cuando eran niños. De ahí ya ves que es una persona que es bastante allegada a ella. Su hermano falleció hace un mes en un accidente de auto. Y en la consulta repite constantemente, si yo hubiera estado en ese momento, esto no habría pasado. Funciones biológicas conservadas. Antecedentes patológicos no tenemos. Funciones vitales, aparentemente normal. No hay resto de exámenes ni alteraciones. Paciente alineada. Ah, una cosa antes de decir. ¿Saben por qué puse antes de esto? Me olvidaba. ¿Por qué puse a Tesla? Tesla se dice que tenía TOC. Se dice que tenía que tener no 4, sino 18 servilletas. Tenía que también contar las veces que masticaba. Tenía una adherencia hacia el número 3. Y tampoco podía salvar a las personas. No sé si por temor a contaminarse, pero no podía salvar a las personas. Tesla sí tenía TOC, por eso lo puse acá. Es la razón por la que lo puse. Bueno, ahora continuando con el último cuadro, perdón. Acá, examen mental está alineada, colabora, pero luce cabizbaja. Lenguaje lentificado, coherente, finalístico, algo monótono. Pensamiento lentificado, ojo. Afecto adecuado, ánimo deprimido y hay sentimientos de minusvalía y culpa. Pensamiento coherente, no hay ideación suicida, no hay pseudopercepciones. Orientación, conciencia, funciones cognitivas, lo es lo de la mayoría, no hay alteraciones. Signos y síntomas, ¿qué podrían plantearme acá? ¿Qué podrían plantear en este paciente?
Ojo, no vino por un chequeo de rutina, no vino por los síntomas necesariamente, en este caso, pero se observa. ¿Qué podrían plantear acá? ¿Verdad? Bueno, ¿Sí? personalmente creo que lo esencial de la enfermedad actual es la detección de la rumiación del pensamiento de culpa, de si ella hubiera estado en ese momento, eso no habría pasado, y también el ánimo depresivo, y eso. No hay riesgo de suicidio. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra intervención? Yo podría sospechar también en un síndrome depresivo mayor, solo que me acuerdo de la clase que había que diferenciar esto de bien de la tristeza a la depresión, porque, o sea, como que una persona que no tiene depresión, por ejemplo, a medida que vaya pasando tiempo de un evento que esté desencadenando esa tristeza, como que va a ir mejorando su estado de ánimo. Entonces, no sé si en solo un mes podríamos ya sospechar fuertemente de un síndrome depresivo, pero si esto perdura más tiempo, yo creo que sí sería un síndrome depresivo. Te doy completamente la razón en lo último, que si va a perdurar más tiempo, probablemente sea un síndrome depresivo. Pero acá, en realidad, es un diferencial que muchas veces sí es un poco difícil de diagnosticar. Es un diagnóstico diferencial del síndrome depresivo, lo que está pasando con esta paciente. Que de todas formas, si, como bien dijiste, si esto progresara, podría ser una depresión. Y este tema lo toco, ¿por qué? Porque si me preguntaron en el examen lo siguiente, no tal cual, pero lo pongo por esas dos razones. Paso por la pregunta, porque les podría venir, y porque es un diferencial de la depresión. Bueno, acá tenemos lenguaje identificado, ánimo deprimido, sentimientos de minusvalía y culpa. Se siente mal por la pérdida de su hermano y dice, si yo hubiese estado ahí, no habría pasado. Y sentimientos de culpa, sí. Pero les pregunto, ¿cómo están las cuestiones biológicas? ¿Están conservadas? No hay necesariamente, no hay una alteración del sueño, en este caso. No, bueno, no lo dice acá, pero si le preguntamos, en realidad esto no está necesario, no dice que haya anedonia necesariamente, no dice que dejó de disfrutar sus actividades, pero sí se siente bastante mal por lo que le pasó, incluso bastante colérica. Y un diagnóstico diferencial importante de la depresión es el duelo. Bueno, ¿quién me podría definir lo que es duelo? Exacto. ¿Quién podría definir lo que es duelo en sus palabras? ¿Hola? ¿No? Bueno, la definición que acá he puesto, proceso de adaptación emocional que siga cualquier pérdida. Una definición que no estoy completamente de acuerdo, la verdad, pues hay miles de definiciones para duelo, en realidad, pero esta es la más cercana, entre comillas, para lo que está pasando con esta paciente. En realidad, sí. Inicialmente, cuando definía el duelo, y eso es en el modelo de Kobler-Ross, y las 5 fases del duelo, que estoy seguro lo han escuchado en algún momento, si no es en clase, lo han escuchado en alguna serie. Es bastante popular que lo usen en la televisión, en películas, incluso lo adaptan para no necesariamente estos fines, pero sí es un proceso de adaptación emocional que podría seguir a cualquier pérdida o, como lo estableció Kubler-Ross inicialmente, a la muerte. Me vino esto, me vino. Creo que esto, por si acaso les voy a decir, pero los toco rápido, pero algo me dice que sí lo han escuchado. Primero, negación. Negarse a sí mismo o al entorno lo ocurrido. Siempre han escuchado, si no está pasando esto,
no estoy seguro de que no es verdad, se han confundido, no ha sido mi hermano el que está ahí. Si es que tiene una enfermedad terminal, dice no, estoy seguro que se han confundido, no son mis resultados. La otra fase es ira. Estaba descontento, o bien, en este caso lo he puesto más orientado a este cuadro. Uno estaba descontento por no poder evitar el suceso, se buscan causas y culpables, pero si fuera un cuadro terminal, probablemente estaría gritando el paciente, ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede a mí? Estaría ahí bien alcoholizado. Y en un momento, y después podría pasar a lo que es negociación. Negocia consigo mismo o con el entorno, entendiendo pros y los contras de la pérdida. ¿Cómo es esto? Podría ser en el caso de que el paciente esté muriendo con una enfermedad terminal, si es católico, dice, Dios, por favor, déjame vivir aunque sea un poco más para ver a mis nietos graduarme. Dice, cosas así, por ejemplo. Acá no se me ocurre la verdad exactamente cómo podría ser la negociación. Fase de depresión, ojo, no es el cuadro depresivo tal cual. O sea, se deprime. Mal dicho, depresión en mi opinión en realidad, pero en realidad acá solo es tristeza. Ya pasa un estado de tristeza, o bien por el cuadro terminal que puede tener. Estos pacientes terminales no quieren ver a nadie, se rehúsan a hacer las cosas de antes. Parecido a un cuadro depresivo, no necesariamente es un cuadro depresivo, ojo. Y en este caso, de todas formas, hay tristeza por la pérdida. Ojo, de estar triste por la pérdida, puede estar triste durante todas las fases, sí, pero acá es una tristeza de todas formas mucho más marcada. Probablemente esta paciente ya en algún momento si llega a la fase de depresión, si es que no ha estado, probablemente ya no quiere ver a nadie, no quiere nada que le recuerde a su hermano, ya no quiere hacer nada. Y bueno, la fase de aceptación, creo que su nombre lo dice, se asume que la pérdida es inevitable, se asume que ya pasó, probablemente continúa con su vida. Y en los pacientes con enfermedades terminales que ya no hay nada más que hacer y aceptan su enfermedad. Ojo, estas fases no necesariamente van a ser contiguas, no necesariamente, o sea, bueno, no sean el orden dado y no necesariamente ocurren uno independiente del otro, pueden ocurrir también dos a la vez. Si es el duelo, generalmente cuando es un paciente, pierdes a un ser querido, ya sea como esta paciente, alguien que realmente le ha llegado, llega a durar de 6 meses a un año. Y como bien dijo Vicente, si esto se prolonga, si esto ya consigue después de mucho tiempo, así con estos sentimientos de culpa, ya empieza a haber otros síntomas como lo que es disminución de apetito, ya empieza a tener lo que es, digamos, problemas de sueño, problemas de concentración, sí podría llegar a una depresión. Lo más difícil acá es diferenciar, ¿qué es lo más difícil diferenciar en esto? Un duelo de una depresión leve. Generalmente, ¿qué es lo que hago ahí? Indagar la causa de la tristeza probablemente. Si tengo una causa, ahí probablemente es una depresión leve, pero si tengo una causa, que ha perdido a alguien, tiene una enfermedad terminal, posiblemente primero pasaría en duelo sin dejar de pensar en depresión leve. Ahora, como pregunta final, porque me vino las fases, ¿en qué fase está esta paciente? ¿En qué fase me dirían que está esta paciente? Creo que en depresión, pero creo que también tiene el estado de descontenta. Sí, exactamente. ¿Alguien más? Rayen, creo. Aunque no, ya no veo. O sea, iba a decir en la fase de ira, porque estaba buscando culpables y en ese caso se culpaba a ella misma. Yo, personalmente yo diría que predomina más lo que es ira. ¿Sí? ¿Gabriel? ¿Gabriel? También yo diría porque no hay historia de que haya pasado por la fase de negociación. O sea, entiendo de que no necesariamente tiene que pasar por todas las fases, pero que usualmente si por ejemplo ya estás en la fase de depresión que como que, ¿cómo decirlo? Como que no te puedes saltar, pero que no necesariamente se tienen que dar todas las fases. Entonces, no sé si estoy muy... No, sí, estás muy bien, de hecho. Es más, sí es verdad, Polina.
podemos pensar en una fase de depresión, pero en realidad, o sea, la paciente no... Sí, se podría pensar en una fase de depresión, como dijo Vicente, sí, pero acá en realidad no, la paciente no está refiriendo a algunos otros síntomas o actitudes que podrían pensar que es una fase de depresión. Ojo, no digo que no esté bien, podría pensar en eso, pero en realidad es, como también dijeron, esto es mucho más característico por la fase de ira y por bien lo que dijiste, Gabriel. No necesariamente hay que pasar por todas las fases, pero esto es, de todas formas, es mucho más característico de la fase de ira. Y en el examen probablemente solo les van a preguntar una. Les van a poner las 5 y les van a poner la más característica. Y una pregunta esta. Y también, por eso se me pidió también que tocara este caso. Bueno, lo bueno, para que celebren un poco, me están comentando acá, tranquilos, el caso no es real, tranquilos, pero sí es bastante triste en verdad y lo vamos, lamentablemente sí lo vamos a ver en algún momento. Bueno, perdón. Ya para terminar, ya acabamos en parte con los síndromes psiquiátricos, este es el último caso. Y vamos a hacerlo rápido porque en realidad esto no hay, así como ya sabemos ver los síntomas, sabemos ver enfermedades, sabemos tomar decisiones, ya vamos a aprender a tomar decisiones por el manejo no farmacológico, hay que tomar también decisiones éticas. Más de uno seguro no desea ver esto, pero yo creo sí considero es importante ver el aspecto ético, de todas formas, y que en ningún curso debería dejar de tocarse esto. Bueno, se los voy a leer así rápido porque es un caso ligeramente largo. Ah, sí, la encuesta, ya. Es un día cualquiera y la doctora Ana ya atendió bastantes pacientes con cita, ojo, 2 emergencias intercaladas, una de las cuales requirió atención a domicilio. Imaginemos que no hay COVID, imaginemos que esto es época que no es COVID. Este caso, esto es verdad, ¿eh? Este sí lo he sacado de un caso en España, lo he citado también, por si acaso. Me gustó mucho el enfoque que le dieron acá, por eso lo puse. Y bueno, ahorita Ana, después de todo su día ajetreado, va a consulta de urgencias. Pero hay una cuestión ahí, en urgencias, y van a ver esto siempre, a veces vienen 2 tipos, algunos de pacientes. Algunos en urgencias que realmente vienen por una urgencia y otros que vienen simplemente porque no quieren hacer una consulta o no quieren ir a consulta. ¿Por qué? Una consulta o cita programada porque consideran que la urgencia es más rápido. Pero generalmente estos pacientes colapsan el sistema porque no son pacientes que realmente requieren urgencia, simplemente se aprovechan de esto y quieren que los atiendan rápido. Generalmente porque tienen 2, nada más. Y ese es un problema ahí, bastante frecuente, ¿eh? Bueno, acá tenemos otro personaje que es Manolo. Y la doctora Ana ya conoce a Manolo, sabe que Manolo es este tipo de paciente, solo va a urgencias nada más y por el motivo que les dije, para que lo atiendan rápido. Pero Manolo en una ocasión dijo que no le parece que la visita concertada o programada sea adecuada, le parece absurdo porque dice, demoro bastante, dice, me atienden después de 4 horas y en ese horario el médico se entretiene con cada paciente. Van a escuchar esto bastante. Y bueno, Manolo viene por síntomas que son de gastroenteritis, viene por vómitos, por dolor abdominal. Y está en urgencia, pero como está en urgencia, Ana no dispone en la historia clínica de Manolo. Y la valoración que puede hacer de él no es tan profundo como merecería. Lo que debería hacerse es indagar un poco más en la historia clínica de Manolo y orientar un mejor diagnóstico por apurado y en urgencias. Se me ha dicho en varias ocasiones que es mejor que vaya a una consulta programada, por ese motivo, que necesita saber su historia clínica, y le dice que acude a urgencias solo si realmente es grave, solo si realmente tiene una urgencia. Manolo dice que él tiene derecho como paciente a acudir, si es que lo considera oportuno, a urgencia. Y Ana le dice lo mismo que les estoy diciendo, que hay que utilizar adecuadamente los servicios públicos y los beneficios de ello, porque para el beneficio del resto de pacientes, para el beneficio del personal médico, si no, colapsa todo el sistema. Pero bueno,
Acá Manolo se vale de los derechos de los pacientes que vamos a tocar rápidamente. Y bueno, ella reconoce y acepta los derechos que fomentan la autonomía de los pacientes, pero también hay algunos los que afectan la información y documentación clínica, pero considera que junto a esos derechos no hay que olvidar que la obligación del paciente es contribuir al buen funcionamiento de la sanidad. ¿Y qué dice Manolo? Si voy a cita programada no me conviene, pierdo mi jornada laboral, no puedo permitírmelo, dice. Además, yo estoy acá, no le cuesta nada decirme, doctora, qué puedo tomar para curarme, no hay ningún problema. Y acá analice. Debo visitar y, en su caso, recetar el medicamento teniendo en cuenta que si voy a permitir, si el médico ahorita va a volver a utilizar urgencia para cualquier dolencia en el futuro. ¿Qué harían ustedes en este caso? Un paciente que siempre satura el sistema porque básicamente no quiere perder el tiempo, no le gusta la visita programada y por eso acude a urgencia por la más mínima molestia. ¿Qué harían ustedes en este caso? Quiero escucharlos. Creo que en mi caso yo no le recetaría nada porque es parte, o sea, parte de un profesionalismo médico que puede tener la doctora Ana, es como que hacer que que se haga una distribución justa de los recursos limitados. Entonces, no está distribuyendo de forma justa el recurso humano, que es en este caso la consulta que ella puede hacer, porque de repente hay otras personas que necesitan realmente la urgencia y no puede dar ese tiempo a una persona que no está haciendo un adecuado uso del sistema de salud. Así que en ese caso, si yo fuera la doctora Ana, no lo haría. Sí. De verdad me ha encantado tu intervención, lo que dijiste los recursos. Bueno, lo vamos a tocar más adelante. Tengo la definición ahí. Me ha encantado tu intervención, ¿verdad? Pero quiero escuchar qué es lo que opinan los demás exactamente. Siempre hay opiniones diferentes acá. Quiero ver. Yo creo que en mi caso sí lo atendería, porque, bueno, digamos que el paciente ya está en el territorio y yo no sé si esa dolencia se podría agravar. Entonces, es mejor tratar de hacer lo posible para no evitar dañar al paciente en un futuro. O sea, si por ejemplo no lo atiendo por lo mismo que explicó Vicente y él regresa a su casa y se complica, ahí quizás yo habría faltado al principio de no maleficencia. Perfecto, perfecto. Me encanta cómo piensan, en verdad. ¿Verdad? Y tanto que quiero una tercera opinión. A ver, una más, ya para pasar más o menos a la... Quiero una tercera opinión. Me interesa saberlo, en verdad. Hola. Yo la verdad simplemente lo derivaría, o sea, le trataría de explicar de que no, de que saque su cita y de que es así, ¿no? Que esas son las normas. Bien, me ha gustado bastante lo que han dicho, en verdad, y eso es todo lo que han dicho, en verdad los felicito. Sus opiniones es lo que lo que exploran en este caso clínico que se publicó allá en España hace unos años. Bueno, esto creo que no tengo necesidad de repetírselos, los principios de la bioética, beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia. Y acá, bueno, los problemas morales, digamos, del enfrentamiento acá podría ser, o sea, el paciente tiene derecho a elegir horario de consulta dentro del horario de apertura del centro, sí, hay, de todas formas, eso está dentro del principio de autonomía. Tiene el deber de hacer pero también tiene el deber de hacer una buena utilización de recursos, como justo dijo Vicente, respetando las normas de organización. Eso es el principio de justicia. Ahora, el derecho del médico a ejercer su trabajo, pero también el médico tiene el derecho a ejercer su trabajo en las condiciones que más le faciliten el ejercicio y que se minimicen los errores. Convendría más en realidad que Ana atienda a Manolo en la consulta privada para tener su historia clínica, para minimizar los errores. Principio de no maleficencia, primum non nocere.
Es mi lema, sí. Siempre mi lema va a ser ese. Y creo que de todo médico en realidad, pero siempre lo digo, primum non nocere, primero no dañar. Y frente a su deber, el médico, del médico hacia el paciente, le obliga a procurar lo que esto sea mejor para él. ¿Qué es esto? Principio de beneficencia. Y lo mejor para él es también en este caso sería atenderle cuando bien venga a acudir a consulta. Por otra parte, bueno, Manolo tiene derecho a consultar en el horario que menor inconveniente le produzca. Sí, tiene ese derecho, nadie lo niega. Pero su libertad de elección tiene dos límites. La libertad de acceso a la consulta que van a tener los demás pacientes que van a acudir a urgencias y el margen de libertad que necesita el médico para poder organizar su consulta con efectividad, para poder alcanzar los mejores resultados posibles en la práctica. Bueno, eso es también un texto que no sé si les pasaron a ustedes la clase de ética, pero me gustó mucho los principios que ponen acá. Primero, de todas formas, estoy de acuerdo que sí, hay principio que debe primar el bienestar del paciente. Hay un principio que se basa, de todas formas, en dedicar a servir los intereses que tiene el paciente, porque, bueno, eso contribuye a la relación médico-paciente, que esa es la fuerza, que es básicamente el núcleo de la atención médica, creo yo. Y acá no debe interponer el mercado, las presiones sociales, exigencias administrativas, no deben intervenir por esto. La autonomía del paciente, que bueno, acá hemos visto que en parte está en juego acá la autonomía del paciente. O sea, el médico debe respetar la autonomía del paciente, por supuesto que debe respetar la autonomía del paciente. Y pueden ser honestos con ellos y capacitarlos también para que tomen decisiones informadas sobre su tratamiento y también lo que es mejor para ellos. Las decisiones del paciente sobre su atención debe ser primordial siempre que esa decisión, ojo, se ajuste a la práctica ética y no dé lugar a demandas de atención inadecuada. Ahí está la limitación, ojo. Y por último, para ya acabar, principio de justicia social. La profesión médica debe promover la justicia en el sistema de atención médica, incluida la distribución justa de recursos de atención médica. No debe haber discriminación en la atención médica por ningún motivo. ¿Ok? Y bueno, continuando con el caso. Cuantas más personas actúan por banalidades clínicas, no debería decirlo así, por banalidades clínicas a la consulta de urgencia, más se colapsa el sistema. Y por tanto, con menos urgencia se va a tener a los que realmente van a urgencia porque están graves. Bueno, eso sí es un problema que no se puede. Bueno, ojalá se pueda controlar, la verdad, perdón. Me exalta un poco. Por otra parte, el reconocimiento de cualquier derecho conlleva siempre a una contrapartida de obligaciones. Así, el derecho del médico a organizar su consulta conlleva la obligación de no perjudicar al paciente con su actuación y procurar mejorar su dolencia. Por el que el paciente para recibir una mejor atención conlleva con el deber de que no utilice de forma abusiva los servicios públicos y que respete las normas de funcionamiento. Dificultar esas condiciones de trabajo dificultar las condiciones o incrementar el riesgo de errores de todas formas. Ya no puede comenzar Manolo de que solicite una visita programada. Este podría negarse argumentando que no parece que tenga un problema urgente en realidad. O sea, le dice, pero usted no es urgente. Dice, no creo que sea urgente, dice él. Pero no podemos afirmar esto si no realizamos una mínima valoración clínica. Bien lo dijeron ustedes. Ahí se impone la necesidad de atender, la obligación de que no podemos abandonar a este paciente. Pero Ana, la doctora Ana, sabe que una valoración rápida también, como es la que se hace en consulta de urgencia, permite descartar situaciones de compromiso vital inmediato. Pero en ese momento no es suficiente para descartar que pueda tener una patología grave, con potenciales consecuencias importantes a medio plazo. Por lo tanto, después de la valoración clínica y consejos de tratamiento, ella debería intentar para que solicitase una visita programada en breve, o en último extremo, que la solicite si el problema se volviera a repetir. Pero en este caso, el paciente va a conseguir su objetivo de que lo trataron de forma rápida,
pero su comportamiento dificultó a la atención rápida a los problemas que son urgentes. Actuó contra la equidad. ¿Qué hacemos entonces? Y otra cosa, impuso al profesional un estilo de consulta que expone a un mayor riesgo de errores. Están dañando la dignidad profesional. Quién sabe, le hicieron la valoración rápida y se fue y no sabíamos si tenía algo realmente crónico. Ahora, por el otro lado, ya vamos a acabar tranquilos. Si la doctora Ana le dice a Manuel que solicita visita programada, no atiende las mejores condiciones posibles desde el punto de vista profesional, pero Manolo perdió su jornada laboral. El médico se benefició, facilitó su hacer profesional, salieron beneficiados los pacientes que utilizan las urgencias por motivos clínicamente justos y aparentemente solo afectaría a Manolo. ¿Cómo que podría considerarse, a ver, qué valora más, su salud o su utilidad laboral? Si valora más su salud, probablemente sí estamos beneficiando de él también. Pero si Manolo no valora su salud hasta ese punto, parece razonable que se le intentara imponer esa solución, ya que frente a su derecho de elegir libremente horario y tipo de consulta, frente a ese derecho también está por encima el derecho de quienes sufren un problema clínicamente sufren un problema clínicamente no demorable, tienen dificultad de acceso a los servicios por el mal uso que otros hacen de ellos. Y también de hecho que está el derecho del profesional a que se le permita ejercer su trabajo en condiciones que minimicen el riesgo de error. Ahora, para no marear más, ¿qué decisión toman? La toma de decisiones y la justificación que hicieron acá fue la siguiente. Entonces, lo que hizo acá fue que tras la insistencia de la doctora Ana, Manuel de mala gana pidió la cita programada. Bueno, perdió su jornada laboral, entre comillas, sí, pero salieron éticamente, salió beneficiados los que realmente podían tener un cuadro urgente. Ahora, cuando Ana revisa la historia clínica y observa que todos los motivos de consulta que tuvo Manolo estos 15 meses han sido procesos gastrointestinales. Tiene una diarrea crónica y después con métodos auxiliares complementarios que tenía Manolo, un carcinoide gástrico. Mira, la importancia de realmente atender al paciente en las mejores condiciones posibles. Manolo comprendió por qué Ana insistía en que debía ir con cita. Manolo finalmente decidió respetar las normas de utilización de los servicios de salud, salió beneficiado y acá los beneficios personales han sido mayores que el perjuicio derivado de la inversión en tiempo laboral. Manolo ya encontró la causa de sus malestares, se le pudo atender bien, los pacientes que estaban esperando urgencias también pudieron atenderse, los pacientes que realmente debían atenderse se atendieron más rápido, todos salieron beneficiados. Esa fue la justificación que dieron en este caso de España. Pero otros pacientes probablemente van a seguir haciendo lo mismo y ojalá esperemos en algún momento tomen conciencia de no saturar los sistemas de salud para que todos podamos salir beneficiados, inclusive ellos, como se vio acá. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado los casos y creo que me he pasado bastante de tiempo. ¿Sí? Solo como curiosidad, o sea, no es del tema, solo quería saber cuánto viene de ética en el examen, más o menos. Ya, a ver, ¿sigue grabando? Ya, no, ya.